El Foro Colombia de la Red Latinoamericana de Servicios de Extensión Rural tiene sus inicios en el año 2012, con el fin de promover la consolidación de los servicios de extensión en el país. Actualmente, el foro cuenta con 14 miembros de instituciones públicas, privadas y de la academia y su grado de desarrollo es 3. Asimismo, el foro busca promover la innovación y generar las condiciones necesarias para el desarrollo rural sostenible en el territorio nacional. El Foro Colombia, a través de la implementación del proyecto de la última milla, ha logrado fortalecerse, lo cual se evidencia en que cada vez somos referentes en el tema de la extensión rural en Colombia y hemos venido ganando espacios estratégicos a nivel del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Tenemos la capacidad de promover un dinamismo en la participación de diversos actores que ha venido enriqueciendo la diversidad en el foro. Es así como ahora contamos con la participación de juventudes rurales y queremos cada vez ampliar la participación a productores y mujeres, lo cual ya estamos gestionando. Por otra parte, los miembros del foro, con el ánimo también de fortalecerse en las capacidades para poder optimizar la relación productor-extensionista, hemos venido realizando procesos de capacitación para fortalecernos en algunos temas. Es así como hemos realizado cursos en gestión de redes para la innovación agropecuaria, herramientas conceptuales para pensar la complejidad de la extensión rural y en temáticas de comunicación estratégica. Muy bien, frente al proyecto Extensión hasta la última milla, yo quisiera resaltar dos elementos. El primero tiene que ver con el estudio que realizó el proyecto sobre la pertinencia y utilización de herramientas de extensión digital que se vienen utilizando en los procesos de extensión rural en Colombia. Este estudio pues realmente es pionero en el país y está sirviendo como insumo a todos los procesos de planificación de instituciones tan importantes como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y otras entidades consideradas como empresas prestadoras de servicio de extensión agropecuaria. Por otra parte, también quisiera resaltar el trabajo juicioso que realizó el proyecto, un proyecto que además es liderado por la Red Latinoamericana de Servicios de Extensión Rural, RELACER. Este proyecto realizó un estudio muy juicioso de cuáles eran las necesidades prioritarias que tenían los extensionistas en términos de capacitación y a través de ese estudio se priorizaron las principales que ellos destacaron, dentro de las cuales la principal fue la necesidad de capacitación en formulación de proyectos de inversión agropecuaria. La plataforma EVA, Extensión Virtual Agrícola, que busca beneficiar a 1.300 productores del municipio de Girardota, en Antioquia, es el proyecto que actualmente lidera el Foro RELACER Colombia en conjunto con la Universidad de Antioquia, una institución pública de educación superior. Innova, un proyecto del sector privado. Bancolombia, una entidad financiera de carácter privado. La Asociación de Productores del Municipio y la EPSEA, empresa prestadora de servicios de extensión de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Ambiente. Este proyecto tendrá una duración de 12 meses y una inversión de $30.000 aproximadamente.